Comenzamos este tema. Hoy día vamos a estudiar uno de los temas que ustedes me propusieron anteriormente y que tiene que ver con la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu tiene que ver con una vida dirigida por el Espíritu Santo. Recordemos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios que se nos manifiesta, se nos revela a través de su presencia. Ese es el Espíritu Santo. La vida en el Espíritu, una pequeña introducción, es un aspecto crucial de la experiencia de nuestra vida como cristiano, donde marcamos la diferencia entre vivir según la carne, ¿qué es eso?, y vivir conforme a la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de vivir en el Espíritu, es una vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta vida transformadora no solo guía la vida del creyente, usted, yo como cristiano, a la obediencia de Dios, es así como lo dicen algunos pasajes, sino que también produce frutos espirituales evidentes, se externalizan, no solo interior, sino se hacen evidentes tanto en nuestro carácter como en nuestras acciones, en el día a día. Explorar cómo caminar en el Espíritu nos revela la profundidad y la importancia de una vida alineada a la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Esto es como introducción. Hay algunas profecías con respecto al Espíritu Santo. Vamos a abordarla. Para entender que este concepto de nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde Dios no habita solo o no habita en templos hechos por manos de hombre, llámese iglesia, templo, lo que sea, sino que habita en nosotros, en nuestro corazón. Esto aparece en la Escritura. Es un concepto, es una doctrina bíblica. Joel 2, 28, 29, dice esta profecía citada por Pedro en Hechos 2. La promesa de Joel 2, 28, 29 se cumple en Hechos capítulo 2, bueno, 1 y 2. Principalmente ahí, donde se predice el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. 28. Y sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Y vuestros hijos y vuestras hijas. Dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Esto es lo que produce el Espíritu Santo, la presencia de Dios en la vida del creyente, del cristiano. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando acá dice siervos y siervas, se está hablando de finalmente todos. ¿Sí? No solo amos, sino siervos. La importancia de esta promesa indica que el Espíritu Santo sería asequible para todos los creyentes, sin distinción, escuche, sin distinción de edad, sin distinción de género, sin estatus social, y capacitándonos para servir y recibir la revelación divina. Es una revelación directamente desde el cielo a través de su Espíritu Santo a nosotros. Isaías 44, 3, el respaldo profético del Espíritu Santo. Isaías profetiza sobre el futuro derramamiento también, al igual que Joel, con respecto al Espíritu Santo, que traerá renovación y bendición. 44, 3 dice, porque derramaré agua sobre el sequedal y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu generación y bendiciones sobre tus renuevos. O sea, tu generación y sobre aquellos que vienen. Es una promesa, hermano, que aquellos que somos cristianos, somos jefes de hogar, padres de familia, papá, mamá, usted, siervo, sierva, tomamos, nos apoderamos de esta palabra, la declaramos en el nombre de Jesús, haciéndola efectiva para nuestros hijos. Donde en el libro de los Hechos está Pablo y Sila y el carcelero se convierte, su corazón se transforma, el Espíritu Santo obra en él y Pablo le hace una promesa preciosa. Tú y tu casa serán salvos. La salvación es personal, pero cuando hay un hijo de Dios, un siervo de Dios en un hogar, mi casa es salva. ¿Por qué? Porque hay un varón, un siervo, una guerrera del Señor predicando y alcanzando a toda su familia. En este Isaías 44:3 el Espíritu Santo trae la restauración y la fertilidad espiritual. Muertos en delito y pecado, por medio del Espíritu Santo y el creer en Jesucristo, ahora tenemos vida espiritual, eso es fertilidad espiritual.
vital para el crecimiento y fortaleza de la vida espiritual de nosotros como creyentes. Última cita. Ezequiel 36, 26, 27. Me encanta este pasaje. Amo estos pasajes. Ezequiel habla de una transformación interior por medio del Espíritu Santo. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne, de este cuerpo, carne, dice, corazón de piedra. Un corazón de piedra es un corazón insensible, capaz de insensible, hermano, no sientes, duro. Y os daré un corazón de carne, sensible, que puede escuchar la voz de Dios, que puede manifestarse el amor del Padre, que son atributos comunicables a nuestra vida. 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese espíritu es con mayúscula. Por lo tanto, lo que deposita Dios en cada uno de nosotros es su Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, ¿para qué deposita su espíritu en nosotros? Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces la responsabilidad, el privilegio, la bendición de aquellos que tenemos el Espíritu Santo es esto, ¿sí? Por lo tanto, Ezequiel 36, 26, 27 nos muestra que el Espíritu Santo transforma la vida del creyente, capacitándonos para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios y promoviendo a una obediencia genuina. Nos lleva a vivir la palabra de Dios, nos lleva a que sea manifestado la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros, donde transforma no solo nuestro interior, nuestro corazón, a una vida completa y absolutamente llena en Dios. La necesidad del Espíritu Santo es esencial para la vida del creyente por varias razones, ¿sí? Un poco comprendiendo estas promesas del Antiguo Testamento. Guía, dirección, nos guía hacia toda verdad, hacia la voluntad de Dios. Juan 16, 13, así lo menciona. Guía y dirección, transformación interna, como lo vimos en Ezequiel. Produce un cambio interno, renovando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de vivir, a tal punto que que agrademos a Dios, entendiendo que somos adoradores. Sí, Romanos 12:2 dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es bajo la dirección del Espíritu Santo. No hay forma de que nuestro entendimiento sea transformado si no leemos la palabra. Y la palabra no va a ser entendida si no es por medio del Espíritu Santo. Así lo podemos encontrar en Romanos 8, 12 y versículo 13. Número 3. Empoderamiento del Espíritu. Este término tan mal utilizado este último año, ¿sí? El empoderamiento. ¿Qué es este empoderamiento? El Espíritu Santo nos capacita en nuestra vida como cristiano, hermano, para ser testigo de Cristo, para testificar. Esto lo vemos en Hechos 1:8. Vamos a abordar algunas cosas de este tema interesantes. Ok, vamos a ver lo positivo y luego lo negativo. ¿Sí? Lo positivo, vale decir, beneficios, bendiciones de la vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu es una vida que es guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo tener una vida guiada por el Espíritu Santo? Santificándome, apartándome de todo lo que tiene que ver con las obras de la carne. Mire, si usted está cayendo en tentación, si usted está pecando, si usted no sienta a Dios, porque Dios no se siente, lo sentimos por supuesto, obvio que sí, pero nosotros servimos a Dios por fe, por convicción, no por emoción, porque si fuese por emoción, usted un día se levanta de buenas, otro día se levanta de malas, un día tiene problemas, otro día tiene gozo y alegría, un día tiene aflicción, enfermo, y otras veces tiene salud. Entonces vamos a andar así, como una montaña rusa. No, en todo tiempo servimos al Señor. Y eso es una vida consagrada a Dios en el Espíritu. Algunos beneficios: transformación y renovación personal. Vivir una vida en el Espíritu lleva a una transformación interna. Cuando dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, es, hermanos, saquen su mente de todo y cuanto han vivido ustedes esta vida, ¿sí? Todos los años que usted tenga para atrás antes de Cristo. 10, 15, 20, 50, 70 años. Hay personas que a sus 70 años, 80 años, conocen a Cristo. Entregan su vida, su corazón a Cristo. Terminan confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces son 50, 30, 20, 80 años de una mente
adoctrinada por lo que el mundo quiere meternos en la cabeza, interiorizarnos, adoctrinarnos. La vida es mucho más que eso. Hay una vida espiritual que nosotros tenemos que conocer. Y cuando Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, ¿qué tengo que hacer? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, el fruto, lo que yo hago, el cómo yo actúo, la obra, mis acciones, están sujetas a un pensamiento. Yo voy a ser un hombre violento si en mi mente hay violencia. Yo voy a ser un hombre empático, amable y cariñoso si en mi mente, si en mi corazón, si en mi conciencia hay amor. Si hay empatía, si hay misericordia por el otro. De otra manera, imposible, hermano. Imposible. Por lo tanto, sus acciones son el resultado de sus pensamientos. Cuando aquí Romanos 12:2 Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, no piensen como el mundo piensa, no actúen como el mundo actúa, no vean lo que el mundo les muestra, no escuchen lo que el mundo quiere con su música, no os conforméis a este siglo. Transformen su modo de pensar, cambien su mente para que sus acciones sean distintas. Dice, no os conforméis por medio, sí, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única forma de comprobar la misericordia de Dios, la voluntad, el propósito de Dios, a pesar de cualquier situación que vaya a vivir, porque no todas de pronto son agradables, hay situaciones desagradables las cuales Dios me lleva. ¿Para qué? Para crecer, para abundar en el amor, en la misericordia, para abundar en la fe. ¿Quiere tener fe? Bueno, Dios lo va a tener enfermo, decaído, donde la ciencia y los médicos le dirán, no, esto llega hasta acá, usted no tiene más días de vida. Si su mente es transformada, si usted cree la palabra de Dios, si atesora estos versículos, esta palabra de Dios, usted dirá, no me importa lo que el hombre diga, Señor, yo confío en ti. Y tú te llevaste toda enfermedad a la cruz del Calvario. Señor, en ti hay sanidad, y usted vivirá una vida con gozo, con alegría. Hay gente que enferma, se enferma y se enferma y se enferma y decae más y más se enferma. ¿Por qué? Los pensamientos condicionan su vida. Transformación de una vida y una renovación personal. Punto número 2. Estamos viendo beneficios, bendiciones de parte de Dios a través de una vida en el Espíritu. Fruto del Espíritu. Fruto. ¿Qué es el fruto? Un árbol crece frondoso, pasa los procesos que tiene que pasar y luego da fruto. El fruto es el resultado de un árbol bien crecido, que ha tenido los nutrientes, el sol, el agua, los cuidados. El fruto es el resultado, hermanos. Gálatas 5:22-23, más el fruto del Espíritu, el fruto, más el resultado de una vida consagrada a Dios a través del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Por qué no lo hay? ¿Qué juez le va a juzgar a usted por mostrar amor, por ser paciente? ¿Qué ley juzga su vida por ser un hombre con gozo y paz? No hay ley. Por lo tanto, si nosotros andamos bajo la dirección del Espíritu Santo, el fruto, el resultado, va a ser todo aquello. Gálatas 5:22-23. Fruto del Espíritu. Resultados, bendiciones de vivir una vida consagrada a Dios en el Espíritu, guía y dirección. El Espíritu Santo nos guía a los creyentes a la toma de decisiones de una vida diaria. Toda y cada una de las decisiones que tenemos que tomar, todas y cada una de ellas tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Cuando usted vive una vida consagrada al Señor, a lo espiritual, Él nos guiará. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso hoy día podemos ver a muchas personas que viven su vida como si nada pasara, hermano. Que no comprenden y que para ellos lo que predicamos, las profecías, el estudio de los últimos tiempos, el área de la teología, que es escatología, tiene que ver con
con una revelación de Dios y mantenernos a nosotros apercibidos. Y para entender eso, usted tiene que tener la dirección del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios, el cristianismo para otros es locura. No logran comprender, no entienden, hermano. No son capaces de comprender que una vida consagrada a Dios es una vida de fe, que en muchas ocasiones no vemos, sino que creemos. Eso es lo que es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando tenemos guía y dirección de Dios, y acá Juan 16:13 nos habla de cosas que van a acontecer, las creemos, absolutamente. Las creemos, no han ocurrido, pero las creemos. Le hablaba de esto el día de ayer en la noche con relación a caminar en una palabra profética. Nosotros caminamos en una palabra profética, porque la palabra profética por excelencia, una absoluta verdad de la palabra de Dios. Entonces, nos lleva hacia la verdad, nos hace discernir lo bueno de lo malo, y no solo lo bueno de lo malo, sino de lo que es mejor aún incluso. ¿Sí? Guía y dirección. Punto 4, nos genera una paz interior. Una vida consagrada a Dios en el Espíritu trasciende, hermano, una paz interior, trasciende a cualquier tipo de circunstancia. Por eso quienes somos cristianos, a pesar de las situaciones o condiciones que podamos estar viviendo, encontramos un refugio, tenemos paz, y usted no entiende por qué. A mí me ha pasado con algunos hermanos que me dicen, hermano Chris, ¿sabe qué? Estoy viviendo tal aflicción, tal situación, pero aún así tengo paz en el Señor. No entiendo por qué. En otro tiempo estaría destruido. Hoy tengo una tranquilidad, no sé por qué. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. ¿Guarda nuestro corazón de qué? De todo lo malo, de todo lo perverso, de las cosas del mundo. No os conforméis a este siglo, apartándonos del mundo, viviendo no bajo la dirección de la carne, lo que esta carne desea, los placeres del mundo, sino consagrados al Espíritu. Y una vez consagrados al Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, viviendo una vida conforme a la ordenanza del Espíritu Santo, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso hace que nuestros corazones sean guardados y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Punto 5, bendiciones de una vida consagrada al Señor a lo espiritual, para poder vivir una vida cristiana, en todos los términos, hermano, en todos los términos. El Espíritu nos capacita a nosotros como creyentes para vivir de acuerdo a los principios de Dios. Eso lo vimos en Ezequiel. Ezequiel 36:27 dice que pondrá su Espíritu en nosotros para guardar sus preceptos, sus mandamientos. Usted no es hijo de Dios, usted no es cristiano por nada. Somos cristianos, somos siervos, somos hijos de Dios para vivir una vida consagrada al Señor, para guardar sus mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está toda la ley, toda. No mentir, no robar, no matar, amar a Dios por sobre todo, no levantar idolatría. Ahí está todo, amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder. Esta es la promesa de Joel. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es tremendo lo que ocurre acá con relación a ese testigo. El original de y me seréis testigos, la palabra original en griego ahí es martirio, es mártir. Y recibiréis poder y tendréis la capacidad de aguantar todas las cosas que vengan. El poder que nos otorga el Espíritu Santo, hermano, es para mantenernos firmes, para mantenernos en pie ante cualquier circunstancia de la vida. Cualquiera. Ya vamos a abordar algunos pasajes más profundamente de este Hecho 1:8. Ese me seréis testigos y te recibiréis poder, abarca muchas cosas. Entre ellos, el poder de, y la capacidad de, y la autoridad de, predicar el Evangelio, demostrar el amor de Dios, de que Cristo se refleje en mi vida para aquellos necesitados, de ayudar a otro, etc. Santiago dice que la verdadera religión es aquella que se preocupa de los necesitados, que cuida de las viudas,
Vale decir, el poder que nos embiste Dios por medio del Espíritu Santo es para amar a Dios por sobre todas las cosas y es para amar a nuestro prójimo. La pregunta es, ¿qué pasa, hermano Cris, si no vive una vida conforme al Espíritu, si no ando en el Espíritu? Bueno, número uno, en vez de una vida consagrada a lo espiritual, usted vivirá una vida en la carne. En lugar de los frutos del Espíritu, se manifestarán en nosotros las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Mire, estos son los versículos antes de el fruto del Espíritu. Y manifiestas, visibles, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabe por qué usted está cayendo en pecado? Porque usted no está llevando una vida consagrada a lo espiritual. ¿Quién lo está apartando? Netflix, muchas horas de televisión, muchas horas de videojuego, muchas horas de chismear y hablar del resto, murmuración, envidia, problemas, contiendas. Usted no se está consagrando a Dios. Una vida en lo espiritual lo va a apartar de todo esto. Y acá dice que los que practican tales cosas, porque usted, hermano, consagrado al Señor, puede caer en alguna de estas, puede cometer. Por supuesto que sí, hermano. Pero un cristiano no practica el pecado. No practica el pecado. Si en algún momento llegamos a caer en alguna de estas obras de la carne, ojalá ni siquiera sea conciencia, hermano. Y que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Pero si usted está siendo débil ante todo este tipo de situaciones, yo no sé con quién estoy hablando, adúltero, fornicario, envidioso, idólatra, no sé quién, que la palabra lo confronte, que el Espíritu Santo haga su obra en usted, hermano, o persona que me esté viendo. Punto número 2, estamos hablando de qué ocurre si no caminamos conforme al Espíritu. Frustración del poder y la guía del Espíritu Santo, frustración en cada uno de nosotros. Se pierde la guía y el poder del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana efectiva. ¿Sabe cuántas personas, cuántos cristianos viven frustrados? Porque no están teniendo la dirección y la guía del Espíritu Santo. Esas frustraciones de nosotros, no es de Dios, hermano. Dios está ahí, siempre dispuesto. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense que para la única forma de hacer morir todas las obras de la carne descritas anteriormente, si en Gálatas 5, 19 al 21, es como, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces, la forma de no ser débil, no caer en tentación, no practicar tales cosas, es como viviendo una vida en lo espiritual. Simple, easy peasy. Punto número 3, desobediencia a la voluntad de Dios. Si usted no vive una vida consagrada, si usted no sigue, no vive una vida espiritual, si no se deja guiar por el Espíritu Santo, va a terminar siendo un creyente desordenado y reprobado por no seguir la dirección del Espíritu Santo, la voluntad de Dios. Sin mencionar además que eso en una constante de nuestra vida como creyente vamos a recibir disciplina. Dios disciplina, corrige a aquellos que ama. Un padre que ama, corrige. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis, no lo entristezcan. Aquí vemos uno de los atributos que tiene el Espíritu Santo, un atributo que es una persona. ¿Sí? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? Por medio del pecado, por medio de la desobediencia a la palabra de Dios, a los preceptos, de andar en la carne. Punto número 4 y último, de una vida que no camina bajo la dirección del Espíritu Santo, perdemos la paz y el gozo, hermano.
la paz y el gozo. Mire, todo alrededor puede estar cayéndose a pedazo, vuelto a patas para arriba, pero si usted vive una vida consagrada en el Espíritu Santo, a Dios, usted tendrá gozo y tendrá paz. Aun cuando el resto hayan guerra, contienda, peleas, en medio de esa circunstancia, usted será un faro, una luz que ilumine y que traiga al resto la paz y la armonía, que por medio del fruto del Espíritu y el carácter de Cristo en su vida y la transformación de Dios en su corazón, usted va a ser luz y sal a aquellos que están a su alrededor. Gálatas 5, 22, 23 dice, también se puede ver el contraste de las obras de la carne en Gálatas 5, 19, 21. Por lo cual, cuando vemos en Gálatas 5, 22, 23 el fruto del Espíritu, el contraste son las obras de la carne, ¿hay paz? ¿Hay gozo en ello? Por supuesto que no. Una vida consagrada al Señor trae el fruto del Espíritu. Por lo tanto, paz, paciencia, dice, sí, gozo. Por lo cual, una vida fuera del Espíritu no tendrá ni paz ni gozo. Habrán guerra, contienda. Quiero darle algunos ejemplos de hombres, algunos hermanos. Por sobre todas las cosas, nuestro Salvador Jesucristo. Absolutamente. Absolutamente. Pero tenemos otros hombres también que son un ejemplo. Tenemos a Pablo, el apóstol Pablo. Pablo vivía bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Lo que se refleja en su vida y su enseñanza. O sea, el apóstol Pablo, camino a Damasco, antes de ser Pablo, sino Saulo, el grande, ¿sí? Criado a los pies de Gamaliel y todo lo que es Saulo, lo confronta a Jesucristo, le sale al encuentro y su vida es transformada. Completamente, absolutamente transformada. Su enseñanza, una tercera parte de alguna manera del Nuevo Testamento lo escribe Pablo el apóstol. Transformado en el apóstol de los gentiles. Es la asignación que Dios le otorga. Consagrado una vida plena y absoluta para si es necesario morir por causa del Evangelio, por causa de Cristo, el Mesías. En la vida de Pablo vemos una vida absolutamente dirigida por el Espíritu Santo. Absolutamente. En ocasiones, dice la palabra, que fue apedreado y al otro día perdió la esperanza de vida. Apedreado a tal punto de morir. Y dice que al otro día se levanta y fue a predicar. Romanos 8:14, Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Usted gríteme, enójese, dígame lo que quiera, pero si su vida no está siendo dirigida y guiada por el Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es que, hermano Cris, yo hice una oración hace muchos años atrás en una iglesia porque un pastor me dijo que orara y que si creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, sí, usted puede decir todo lo que usted quiera. Pero una vida consagrada al Espíritu tendrá fruto. Será visible. En Pablo lo fue. Pablo es un apóstol que podemos ver cómo transformó Dios la vida de un hombre, como usted y como yo, sujeto a pasiones, hermano. Y fue dirigido por el Espíritu Santo. Su vida y ministerio muestran la profunda obediencia y la revelación, hermano, del Evangelio de Cristo en su vida y una dependencia absoluta del Espíritu. Podemos ver otro varón, Antiguo Testamento, el profeta Elías. Elías era un profeta, era un hombre que actuaba con la dirección y el poder del Espíritu Santo. Absolutamente. A diferencia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hoy día en el Nuevo Testamento somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía en la vida de los hombres, profetas, reyes, etc. En Primera de Reyes 18:12, Elías dice a Abadías, dice, y acontecerá que en el momento en que me apartare de ti, el Espíritu de Jehová te llevará a un lugar donde yo no sepa. El Espíritu de Jehová te llevará a un lugar donde yo no sepa. Este ejemplo muestra cómo Elías confiaba en la guía del Espíritu Santo, lógicamente, para su misión profética. Vemos la consagración, lo estuvimos estudiando, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Tanto Elías como posteriormente Eliseo, que le sucede en este ministerio profético. Los profetas, los verdaderos profetas de Dios, son hombres
consagrados al Señor. Hoy día hay profetas, sí. Ministerio profético, sí. Dones proféticos, sí. Eso continúa. Le gusta o no le gusta, lo entiende o no lo entiende, eso es así. Punto final. Pero no cualquiera es profeta. Una de las cosas que vimos en los beneficios y la bendición de ser guiados por el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, que nos ayuda a entender y tener discernimiento y pesar los espíritus. No le voy a creer a cualquiera que dice, esto dice Jehová. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Hablar en el nombre de Jehová, de Yahweh nuestro Dios, no es cosa sencilla, hermano. Cuidado con hablar y profetizar en el nombre del Señor. Sin embargo, la vida de un profeta es una vida apartada, en consagración. Lo mismo tiene que ser con la vida de un apóstol, lo mismo que tiene que ser con la vida de un pastor, lo mismo que tiene que ser con la vida de un maestro, de un evangelista, los 5 ministerios. El último hombre, viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo, y acá tiene que ver con el pasaje que yo le dije en Hechos 1:8, cuando dice, pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para todo. Y entre ellos, también para ser mártires o testigos, dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia sufre persecución desde el siglo I hasta ahora y mayoritariamente en tiempo de tribulación. Y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Al que venciera, al que venciera, al que venciera, al que venciere. 7 veces cada una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 13, mencionado la palabra. Al que venciera, hermano. Tenemos que vencer. Y si es necesario morir, morir. Tanto figurativamente, día tras día, a través del ego, la soberbia, la altivez y todas las obras de la carne, que le hacemos morir por medio de la vida consagrada, por medio de una vida dirigida por el Espíritu Santo, como físicamente, por causa del Evangelio. Esteban, el primer mártir cristiano, lleno del Espíritu Santo, mostró gran sabiduría y fe en su vida y en su testimonio. En Hechos capítulo 6, versículo 5 se menciona que, y esta propuesta pereció bien a toda la multitud, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjese que dice, y esta propuesta pareció bien a toda la multitud, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver la vida de fe de alguien? ¿Cómo podemos ver la vida llena del Espíritu Santo? Porque es manifiesto, hermano. Es manifiesto. Porque va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber júbilo. Va a haber mansedumbre. No va a ser alguien violento. Va a haber caridad, empatía. Va a tener una preocupación por los hermanos, una preocupación por la obra, por expandir el reino de Dios. Va a ser un hombre paciente. Va a ser una mujer mansa. Un hombre que se consagra a Dios, dirigido por el Espíritu Santo, una vida en el Espíritu, va a tener la revelación de Dios. Es manifiesto eso, y en Esteban vieron todo esto. Su vida reflejaba los frutos del Espíritu y especialmente su valiente testimonio. Hay que recordar que Esteban fue apedreado y dice la palabra que vio el trono abierto. Una vida llena del Espíritu Santo, sin importar lo que usted viva, usted se va a seguir consagrando. Vimos 3 ejemplos de hombres guiados por el Espíritu Santo. Vimos en una primera instancia los beneficios de una vida guiada por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu, y lo malo de no vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Vimos a 3 varones, el apóstol Pablo, Elías y Esteban, hombres dirigidos por el Espíritu Santo, y ahora vamos a ver 3 hombres completamente fuera de la voluntad, de la dirección del Espíritu Santo. Saúl, el primer rey de Israel. Saúl desobedeció una y otra vez las instrucciones de Dios por medio del profeta. Actuó sin la guía del Espíritu Santo. Ojo, atentos, que la palabra muestra cómo Saúl, su corazón había sido transformado, su corazón había sido mudado. Según la promesa de Ezequiel 36, 26, 27, Saúl llegó incluso hasta profetizar. Saúl entre los profetas, sin embargo, fue desobediente. No solo a la voz del profeta Samuel, sino también a la ley ya escrita anteriormente. 1 Samuel 15, 23, Samuel le dice a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Qué tremendo esto. Hay de aquellos que se levantan contra los pastores, hay de aquellos que murmuran contra los siervos de Dios, hay de aquellos contra aquellos que dividen la iglesia de Cristo.
Porque es como si usted hiciera hechicería, brujería. Esto es tremendo, hermano. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría, la obstinación. Por la falta de obediencia a Saúl, por la falta de obediencia, por la rebeldía, por la obstinación, por lo soberbio, por la rebelión de Saúl, Dios quitó sobre él el reinado. Y no solo eso, hermano. La palabra establece que el espíritu de Jehová se apartó de él. 1 Samuel 16:14. Sea rebelde, sea obstinado, sea orgulloso. Sí, divida la iglesia, murmure todo lo que quiera y mire lo que va a pasar. 1 Samuel 16:14. Lo que es peor aún, si la cobertura de Dios, si la cobertura del Espíritu Santo, van a venir espíritus inmundos. No lo digo yo, esto está en la palabra. Y 7 peores. El rey Roboam. ¿Se acuerdan de Roboam? Cuando se divide el reino a través del hijo de Salomón, Roboam queda a cargo de las tribus del sur, Judá y Benjamín. Jeroboam en las tribus del norte. Roboam, el hijo de Salomón, tomó decisiones imprudentes y no buscó la dirección de Dios. En Primera de Reyes 12, 13 al 14 se describe como Roboam, al ignorar el consejo sabio, respondió severamente al pueblo. Cito. Y el rey Roboam respondió al pueblo ásperamente. Esto llevó a la división del reino de Israel y a una serie de problemas que afectaron su reinado. En Roboam se divide el pueblo. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Judá y Benjamín. Eso ocurre cuando usted no tiene la dirección del Espíritu Santo. Divide. Medítelo un poco. Qué triste, ¿no? Dios tenga misericordia, hermano. Dios tenga misericordia. Si hemos sido de división a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Otra persona, otro ejemplo, Judas Iscariote. Aunque fue uno de los 12 apóstoles, Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo por 30 pesas de plata. Conocemos la historia. Actuando en oposición a la voluntad de Dios. El propósito que Dios tenía, Judas fue parte de que se cumpliera simplemente por su mal corazón. Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. La traición de Judas fue impulsada por la falta de rectitud, guiado por intereses personales. Entre otras cosas, sí, tuvo consecuencias devastadoras. No solo para él, sino como para los discípulos. Y para nosotros hoy día podemos ver el ejemplo. Imagínense, tan terrible, una vida fuera del Espíritu Santo, no dirigida por el Espíritu Santo, que hasta el día de hoy vemos los malos ejemplos de Saúl, de Roboam, hermano, por decir algunos, ¿sí? Acab, otro rey malo y perverso de las tribus del norte, Manasés, de la tribu de Judá, un tipo completamente perverso. Quiero sacar una conclusión. Falta, no tengo, ¿sí? Bueno, lo busco. La vida del Espíritu es fundamental para el creyente porque marca una diferencia significativa en nuestra forma de vivir y en nuestra relación para con Dios. Vivir guiado por el Espíritu Santo resulta en una vida transformadora, llena de fruto espiritual y en obediencia a la voluntad de Dios. Los beneficios de andar en el Espíritu incluyen la producción de virtudes como amor, gozo, paz y Gálatas 5, 22, 23. Y además, y lo más importante, hermano, la capacidad de afrontar cualquier tipo de circunstancia, situación que podamos vivir, porque tenemos una fortaleza espiritual. Dependencia continua del Espíritu Santo, obediencia, fe y fruto espiritual. Son 3 puntos importantes. Caminar en el Espíritu, hermano, nos va a llevar a tener una relación tremendamente cercana con Dios. Tremendamente cercana. Y escúcheme bien, si usted no está viviendo una vida dirigida por el Espíritu Santo, hay ocasiones en que Dios incluso nos lleva a situaciones para poder consagrarnos a Dios. Por eso, cuando usted vive circunstancias desfavorables, angustiantes, una enfermedad, una aflicción, problemas familiares,
Dios lo va a llevar a un desierto. Dios lo va a llevar a un desierto, hermano. ¿Para qué? Para que usted se consagre a lo espiritual, para que doble rodillas, se quebrante y busque de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos buenos no buscamos de Dios. Pero son las aflicciones, son los desiertos, son las tormentas, son los problemas, son esos conflictos los que finalmente nos llevan a buscar de Dios y la necesidad de sentir a Dios en nuestra vida abrazándonos. ¿Quiere ver un ejemplo tremendo de esto? Juan, el discípulo amado, el apóstol. Juan es llevado a la isla de Patmos. Pablo era un hombre, no estoy diciendo que Juan no era un hombre consagrado a Dios, en lo absoluto, pero fíjese lo tremendo que ocurre acá. Juan, un hombre consagrado al Señor, un apóstol, un siervo, un ejemplo para nosotros, alguien que designó nuestro Salvador Jesucristo, es llevado a la isla de Patmos. Se dice históricamente que Juan se le intentó dar muerte lanzándolo en una olla de aceite hirviendo. Y a Juan no le pasó nada. Aquí se cumple hecho. Y recibiréis poder. Esto es sobrenatural. Cuando ya el hombre no supieron nada que hacer, al siervo lo mandan a la isla de Patmos. Desterrado, solo. ¿Qué va a hacer usted ahí solo, hermano? ¿Qué va a hacer solo? Angustiado, triste, con la desesperanza tal vez para Juan de querer predicar el evangelio, de alcanzar a muchos otros y de hacer la obra. Juan está solo. Se genera ahí una dependencia absoluta en lo espiritual, a tal punto que Dios le revela el libro de Apocalipsis. Cuando usted está en el Espíritu, porque así lo dice Apocalipsis, que estando en el Espíritu, cuando usted anda en el Espíritu, Dios le revela. Cuando usted anda en el Espíritu, Dios lo consagra. Cuando anda en el Espíritu, el amor, la mansedumbre, el gozo, usted se consagra a Dios. Usted es otra criatura completamente distinta. Una vida consagrada en el Espíritu, hermano, se refleja ante el resto. Es manifiesto. Usted no me venga a decir que es hijo de Dios y cristiano, porque si es así, el Espíritu de Dios, que es la arras, es el testimonio a su vida, se va a ver reflejado. No me diga que es cristiano, hermano, si usted pierde el tiempo, horas y horas y horas en películas, horas y horas y horas en teleseries, horas y horas y horas en redes sociales, y lleva 20, 15 años sirviendo al Señor y en su familia nadie más sirve que usted. Sé que la salvación es personal. Sé que no es usted el que transforma la vida de las personas. Sé que es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ser ejemplo. ¿Y sabe uno de los motivos por qué la gente nos acerca a Cristo, no va a la iglesia, no cree en la religión, en la palabra de Dios? Por usted y por mí. Somos malos ejemplos. Acá la pregunta es, ¿estamos viviendo una vida dirigida por el Espíritu Santo? Cuestiónese. Pregúntese. Es una respuesta que solo usted puede tener. Y ojalá sea sincero en la respuesta. Y no se engañe a usted mismo. No, yo soy hijo de Dios. Exacto, nos dice lo mismo. Exacto, nos dice lo mismo.